Hola, el día de hoy nos encontramos muy contentas de haber podido reunirnos con Ana Francis Moore, también agradecer el espacio. Estamos en Art Space, una galería emblemática para el mes de junio que estamos grabando el día de hoy, y que evidentemente es un espacio que refiere a todas estas diversidades que de pronto no encuentran, diversidades sexuales, disensos sexuales, que de pronto no encuentran en dónde tener un espacio, ¿no?, para acogernos, para poder reunirnos, para poder también hacer venta de obra, donde pues las personas que participan pertenecen a la diversidad, y que nos da un enorme gusto poder contar con esta galería. Desde los inicios de la revista, en los 7 números hemos podido presentar las exposiciones que presenta Art Space, y bueno, pues el día de hoy nos ha prestado Armando Martínez su espacio para poder hacer esta plática. Y Ana Francis, pues un gusto enorme, de verdad un gusto enorme. Y pues fíjate que en este número decidimos hacer, dadas las circunstancias que estamos viviendo y este importante momento de transición, de cambio y de continuidad de muchas cosas, queríamos justamente hablar. Hemos hecho como algunos diagnósticos con gente de la comunidad cultural y hemos detectado algunos problemas, ¿no? Hemos escuchado a pues artistas, gente del performance, gente de las artes escénicas. Ana Francis justamente viene de las artes escénicas. Ella es una cabaretera también, ahora política, y entonces estamos como mezclando todo esto, ¿no? Todos estos mundos. ¿Qué es lo que le hace falta a la comunidad artística para que estemos todas cómodas, sentadas, comoditas, y podamos vivir de lo que hacemos? Claro, estamos viviendo, como dices, momentos muy interesantes. El presidente todo el tiempo habla de México es una potencia cultural. Estamos viviendo la revolución de las conciencias, que no es otra cosa que un gran cambio cultural. Y luego, además, creo que estamos en un momento súper interesante, porque hay una parte de las personas que no votaron a favor de la Cuarta Transformación en estas últimas elecciones que genuinamente se están preguntando qué pasó, qué no vimos, en dónde nos engañaron. Y luego, un elemento más interesantísimo, que es que el mundo entero se está preguntando cómo le hizo México para que la guerra sucia, que es una guerra cultural, porque es la imposición de una determinada narrativa, no funcionara en México. Entonces tenemos, digamos, todos esos elementos en juego. Y por otro lado estamos las comunidades culturales y artísticas, que a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio fundamental de llamarnos trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, por supuesto. Porque eso somos, ¿no? Somos personas trabajadoras, no somos iluminados de Dios, no somos seres humanos más especiales que nadie. Tenemos un oficio, un talento y la fortuna, sin duda, de dedicarnos a uno de estos oficios artísticos que son muy bonitos, ¿no? Pero pues tan necesario es nuestro oficio como cualquier otro oficio de la sociedad. Entonces es interesante verlo porque, por un lado, el neoliberalismo nos contó la historia de que éramos seres especiales, ¿no?, que merecíamos un lugar especial, es decir, un apapacho, ¿no?, un lugar muy especial, porque nuestra mente y nuestra creatividad y todo ese pedo es muy superior, ¿no?, y se necesita no sé qué. Y entonces, sí, el neoliberalismo generó, por un lado, esta idea de las industrias culturales se pueden, nomás es cosa de echarle ganas, es cosa de ser lo mejor, de ser el mejor artista, la mejor artista, y de métele, te apoyo tantito, pero tú métele. Y luego, por otro lado, sí, hay esta élite de apapachados, en donde siempre te voy a dar dinero para tus creaciones, no me hagas muchos problemas, ¿no? Y siempre no, y piénsale, y critícale, y escribe, y haz todas tus disertaciones, etcétera, pero hasta ahí, ¿no? Y por otro lado, la gran masa de artistas que ganan menos de 12,000 pesos al mes, ¿no?, según un estudio que hizo la UNAM en la pandemia, ¿no?, y que se la bancan día con día, ¿no? Entonces, como en el resto de las áreas de la vida de este país, tenemos una desigualdad brutal. La gran pregunta es, ¿quién se dedica, quienes somos trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, quienes creamos, nos vamos a hacer la pregunta de por qué hay tanta desigualdad social y le vamos a entrar a la solución, o nos vamos a seguir haciendo pendejos, ¿no? Entonces, yo pondría, digamos, esa primera cuestión. Y en ese sentido, ahí sí pondría, o sea, ¿cuáles son las mayores emergencias de este país? Sin duda la violencia ocupa un lugar muy importante, pero también es cierto que la violencia, que la justicia, o sea, que la paz es fruto de la justicia, ¿no?, que además
no solamente lo dice el presidente, sino creo que es una cita bíblica, pero es una buena idea, más allá del asunto. Entonces, si la paz es fruto de la justicia y vivimos en un grado de injusticia brutal, que es de desigualdad económica, pues ¿qué no tendríamos que estar todo el mundo concentrados en nuestros respectivos oficios, viendo por qué es esta desigualdad económica? Y esta desigualdad económica se sostiene y se justifica por medio de una serie de cajones, de lugares. A las personas blancas nos tocan más dinero, a las personas medio blancas, pues no llega. Y a las personas racializadas, entre más oscuro es el color de la piel, tienes trabajos menos remunerados y por lo tanto tienes acceso a menos condiciones de todo, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nos vamos a preguntar eso o no? ¿No? Nos vamos a preguntar... Nos queremos preguntar eso también. Mira, ¿no? pues deja tú que querramos o no, ¿hay opción? O sea, sí, ahorita, después de los resultados de las últimas elecciones, después de todo este sexenio, ¿de veras sigue existiendo la opción de no preguntárnoslo? ¿De veras sigue existiendo la opción de no ver que sí ha habido una élite cultural, ¿no? Que habemos muchas personas que hemos entrado y salido de esa élite o de ese cajón de ¿cómo se llama?, de selección, ¿no? Llámese beca del sistema, llámese, ¿no?, que no son privilegios, es decir, por supuesto que los creadores y creadoras, los trabajadores del arte y la cultura necesitamos apoyo para crear, necesita haber condiciones para que podamos trabajar y vivir de esto en dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que esa es la pregunta. No son privilegios, ¿no? Pero no ha estado bien repartido, no ha sido suficiente, no hay una buena estructura que permita que haya industrias culturales. No es cierto, nadie lo logra. Y si nadie lo logra es porque no se puede. Y si no se puede es porque la estructura no está dando para que se pueda. Entonces, justo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, si tu industria cultural está fundamentada en que siempre tienes un subsidio del Estado, pues entonces no es una industria cultural. Evidentemente. Es otra cosa, que no necesariamente debe dejar de existir, al contrario, ¿no? Yo siempre seré de la idea de que así como tenemos enfermeras contratadas por el Estado para curarnos el cuerpo, ¿no?, tenemos que tener artistas contratados por el Estado para curarnos el alma. Claro, ¿no? Pero entonces ya no nos hagamos güeyes, ¿no? Entonces empecemos a hablar de lo que sí, es decir, cómo construimos un escenario para que quien quiera hacer emprendimiento e industria cultural se pueda, el Estado no le estorbe, lo impulse, pero no lo sostenga. ¿Me explico? ¿Cómo se hace para que quien quiera hacer arte y cultura, no sé qué, tenga una oportunidad de trabajo? ¿Cómo hacerlo para que quien quiera hacer negocio, que haga negocio bien, ¿no?, pero que sí cumpla con los derechos laborales de las personas que contratan, ¿no?, etcétera? ¿Cómo le vamos haciendo colectivamente para ir armando como justamente esas estructuras? Pues, ¿no? Yo lo único que plantearía es, de entrada, por favor ya dejemos de mentirnos, ¿no? Las industrias culturales solamente son las grandes empresas, pues, ¿no?, que no tienen un problema, es decir, que no necesitan el financiamiento del Estado, pues, ¿no? Pero hablando de todas las personas que estamos en medio y hablando de todas las personas que apenas tienen para sobrevivir, pues otra vez, es decir, por el bien de todos, primero los pobres, pues esa es la promesa de la cuarta transformación, es decir, no hay engaño, ¿me explico? Pero así que como dicen, pero ¿para poco va a pasar el plan C? Pues la gente votó para que pase el plan C, es decir, la campaña fue clarísima. Necesitamos el voto para la presidencia y necesitamos el voto para el plan C. ¿A alguien no le quedó claro? No, a todo el mundo le quedó claro. Entonces, eso quiere decir que la gente quiere el plan C. Y eso quiere decir que la gente quiere la continuidad de la cuarta transformación. La gente dio un voto de confianza. A lo mejor no le saben cómo es, pero dieron ese voto. Pero dijeron, saben muchas cosas. Vas. Pero saben muchas cosas. Pero de este lado, justamente, es decir, tú lo dijiste y me parece interesantísimo, ya llamémonos por nuestros nombres. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos. Y por lo tanto somos trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. De hecho, ya hemos hecho algunas pláticas sobre estas ideas. Recientemente veíamos cómo hay algunas estrategias desde la sociedad civil, que eso a mí me parece muy interesante, cómo estas cosas de pronto dan cabida a otras. Y por acá tenemos que se está formando el sindicato de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Qué bueno, sí, necesario. Por otro lado nos dicen, oigan, y si generamos un consejo, ¿no?, un consejo donde podamos participar y organizar, perfecto. Pero justamente
aquí de lo que se trata es de crear este concierto, ¿no? Enorme, un concierto que esté justamente así, orquestado por todas las partes participantes, desde el gobierno, pero hay otra parte súper importante que de pronto siempre queda como mal parada, o como que sí te invité a participar, pero como que no le entras, que es el sector privado, ¿no? Y porque tenemos a Ana Francis, por ejemplo, maravilloso el programa. A mí me parece que Eficine es una de las cosas que funcionan bien, pero de pronto ya te vas a Efiteatro y de pronto te vas a Efilibro, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de ello. Tenemos una revista que se hace, compendia arte y cultura y tratamos de manera gratuita de llevarla, difundirla, y entonces vamos a participar, y tú lo mencionaste en un momento dado, vamos a participar por un apoyo. Hicimos perfecto, pero de pronto los apoyos están hechos a rajatabla de una manera súper ortodoxa, que tú dices, sí, cómo no, preséntame tu índice para el próximo año, y tú, China, pero si yo estoy haciendo una cosa orgánica, que de pronto, hoy sí pudimos y qué chido y hablamos contigo, pero entonces de pronto estamos viendo que en tal galería está este evento y hay que actuar así, y entonces dices, ya no puedo pedir ese apoyo, no puedo. Entonces yo no puedo participar. No, pero es que me tienes que dar todo el articulado y firmado con tu concesión de derechos de autoría, que dices que bien, los derechos de autoría, eso vale, pero oye, nosotros pues siempre nos vamos también con el copyleft y con estas cosas, entonces pues ya no somos en este caso, ¿no? Pero hay tantos otros, Ana Francis, ahí que se tiene que hacer. A ver, yo no soy fan del apoyo EFI, pero existe y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Tampoco sería fan de retirarlo, digamos, ¿no? ¿Por qué te digo que no soy fan? Porque ha sido una falsa idea de mecenazgo que no es tal, es decir, porque son los impuestos de la gente, nada más. Lo único que hacen las empresas es darlo unos meses antes para que puedan ocurrir las obras artísticas. Cuando empezó era horroroso porque eran las empresas las que decidían a quién se apoyaba y a quién no, y entonces era así de, claro, ¿con qué criterio? Ahí sí, ¿con qué criterio una empresa va a decidir el desarrollo cultural del país? Peligrosísimo, ¿no? Y a mí me tocó ver así empresas que te mandaban sus requisitos para apoyarte en un proyecto, era que no digan groserías, que representen, pues que era así de, que pachón, ¿sí? Todo peligrosísimo, pues, ¿no? Entonces, en este proceso que estamos de dividir el poder político del poder empresarial, nada más me parece que hay que complejizar el asunto y cuestionar, pues, ¿no? Y se ha intentado que FIARTES sea, o sea, que no dependa de eso, digamos, que no dependa de que conozcas al empresario para que puedas tener un apoyo, ¿no? Ahí va ese proceso, me parece. Yo sería de la idea de que en este sexenio tenemos que trabajar de forma muy importante a nivel nacional, a nivel local, de reducir al mínimo los procesos que tienen que ver con trámites de becas, etcétera, etcétera. Mi amigo Toño me decía, en Alemania, para un proyecto tú necesitas 5 documentos. Supongo que será el desarrollo del proyecto, tu identificación, ¿no? Con quiénes cuentas y qué sé yo, pues, ¿no? 5 documentos. Entonces me decía, entonces se abren todos los estímulos y tú metes la misma carpeta a todos los estímulos. Claro. Todo el mundo pide lo mismo. Claro. Entonces imagínate tú lo que sería si te avientas un proyecto al año, que más o menos podemos decir que, ¿no? Es no viable. Es no viable, ¿no? Bueno, te metes 2, 3 semanas a hacer tu proyecto, tu carpeta, no sé qué, 2, 3 semanas en la que no estás cobrando, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Y entonces ya la metes, si algún apoyo caerá, pues, ¿no? Eso suena lógico y suena viable. Pero para eso, pues, tiene que haber un impulso de disminución de trámites. Ahora, tanto la doctora Sheinbaum como Clara Brugada, justamente en sus promesas de campaña hablaron de una mega digitalización a nivel nacional, sí, que en la Ciudad de México se avanzó un montón, y reducción de trámites. Porque además, la reducción de trámites disminuye la corrupción, ¿no? Entonces a todo mundo nos conviene que sean menos trámites. Entonces creo que veníamos de una cultura, por eso también es interesante ver que estamos ante un cambio cultural. Veníamos de una cultura de mega compruébame que no me vas a robar un peso, lo cual sirvió justamente para robar miles de pesos. A una cultura de confianza, ¿no? O sea, el presidente fue el primero que dijo, son créditos a la créditos de pagar. No, te prometo que te voy a pagar. Mira, el propio apoyo de los adultos mayores, ¿no? Que todo el mundo, pero ¿cómo lo vas a tomar? No todo el mundo necesita, no sé qué. El otro día una señora me estaba diciendo,
con esto me pagué mi boleto para ir a España. ¿Qué tal? Es una señora de clase media, ¿no? Claro. Pues quería visitar a su parentela en España y juntó, o sea, su apoyo no le sirve para sobrevivir, ella tiene para sobrevivir con su otra pensión, no sé qué, pero pudo juntar para su boleto de avión en España, ¿me explico? Por eso la importancia del apoyo universal, porque la gente muy multimillonaria, etcétera, etcétera, pues ni siquiera la va a ir a tramitar. Y es confiar en la gente, confiar en que la gente dice, sí lo necesito, voy por ello. ¿No? Y ya vas viendo para qué la usan, ¿no? Hay gente que la usa francamente para sobrevivir, porque si no tendría de otra. Y hay quien dice, pues es para llegar con un regalo a los cumpleaños de mis nietos, pues, ¿no? O es para cooperar en la casa, o es para irme de vacaciones. ¿Sí? Pero es confiar en la gente, pues, ¿no? Entonces, también ahí hay un cambio interesante de paradigma. Yo justo me quiero detener en esta parte porque estamos hablando de cultura, que es un concepto de lo más manoseado y abstracto y lo que sea, pero en efecto creo que uno de los fines del proyecto, de las claridades que tenemos, es que a través de la cultura es que van a venir las transformaciones que se buscan. Últimamente todo cabe en ese gran bolso que es la cultura, ¿no? Si nos detenemos en el arte podemos titubear porque el arte históricamente siempre ha sido pues un aliado de las élites, evidentemente. Y ahí estas conversaciones que tú bien dices son necesarias tener y hay que acomodarse, ¿no? Porque en efecto estas posturas de determinadas personas que dicen, bueno, es que yo soy este ser elegido y culturalmente superior. Y ahí me detengo mucho en la figura de Pierre Bourdieu, que es este sociólogo francés, de quien el otro día estuvimos hablando, porque es elemental lo que él plantea, que dice que existe algo que se llama capital cultural. Y él lo establece y lo pone al centro como uno de los elementos principales que posibilita o no la movilidad social, ¿no? Y él distingue 3 tipos de capital cultural. El primero que dice es el que tenemos como internalizado, que es ese que viene de familia, el que uno mama, pues, ¿no? Las prácticas, él abre incluso este concepto del hábito, de una serie de cosas que son lo que conforman aquello que va a determinar quién eres y cómo te mueves en este mundo y cómo concibes este mundo, ¿no? El segundo, que es el capital más en corte objeto, que está, pues sí, encarnado en cosas, un libro. Pues, ¿quién tiene acceso a comprar un libro? ¿Quién tiene acceso a comprar un instrumento musical? A acceder a clases de tal y cual, ¿no? Pues eso, y entonces ahí vemos que hay un caminito en donde ciertas personas acceden y ciertas personas se van quedando atrás. Y en la tercera parte de este capital, él la identifica en la institución, ¿no? En las instituciones del capital cultural institucionalizado, que son todas estas, yo qué sé, un título académico, un diploma, un tal, que te van dando reconocimiento y legitimidad incluso ante el común. Entonces, teniendo eso tan claro, ¿no? Y pensando en cómo se construye la cultura en nuestro país y cómo están estas diferencias que evidentemente apuntan en todo momento a la clase y a la raza, ¿no? Que ya bien lo acabas de decir, cómo estamos viviendo ese proceso de transformación que está pisando muchísimos callos y que hoy por hoy a mí me cuestiona tremendamente ver esta división social real a nivel ideas, ¿no? Discursos, narrativas. Pero ¿cómo lo movemos cuando yo de pronto dentro de determinados sectores no hago otra cosa que escuchar? Es que este presidente dividió el país, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no te has dado cuenta que tú en tu praxis cotidiana no haces otra cosa que distinguirte, que ver a una otredad y diferenciarte de ahí, pero desde un lugar en donde en automático te pones en un lugar de superioridad? Y tocar ese tema es imposible, o sea, a mí me han puesto ¿no? la banda en la boca y decir, tú ahí no te muevas, tú ahí no toques, tú ahí no nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa culturalmente en este país que justo, o sea, el que hoy una Clara Brugada esté poniendo al centro un proyecto como son las utopías, en donde lo que se está hablando al hablar de política es hablar de cultura y es hablar de sistema de cuidados, que es algo que históricamente, vamos, quedaba ahí como en el DIF. Eso lo pasamos al LIB y eso, ay, bueno, que CEP o luego con la CUTA, pero hay que jueguen un poquito, pero no como una cuestión integral de un proyecto de nación. Y eso es lo que a mí me parece muy relevante de este momento, pero que en efecto sigue generando este escozor en muchísimos lugares, pero que
pues tenemos que ir trabajando y apostándole, digo yo, que Antidogma es un poco nuestro granito de arena en ese sentido, de tratar a través de ciertos contenidos de tener ciertas, no sé si reflexiones, pero sí conversaciones. Fíjate que a mí me gusta hablar mucho de un concepto que estoy desarrollando, que es la soberanía narrativa, que me parece que es del mismo tamaño que la soberanía alimentaria o la soberanía energética, que tiene que ver con, uno, qué historia estamos contando de quiénes somos como país, de quiénes somos como ciudad, etcétera, etcétera. Por un lado hemos tenido pues, una invasión cultural del norte súper fuerte, ¿no? Como que crecimos en esta ciudad específicamente, en este país, crecimos con una invasión narrativa visual del norte global, fundamentalmente norteamericano, pues, ¿no? Es decir, es muy difícil, de pronto, siempre decimos, es que fíjate que vi una película checa y tenía el ritmo medio raro. No tenía el ritmo medio raro, nada más no era en Marisa, como el estadounidense, como la película estadounidense. O vi una película argentina, ¿no? Pero la temática era como, no necesariamente, o sea, nomás es que la temática no era siguiendo el arco dramático de una película norteamericana, pues, ¿no? Entonces, son unas otras narrativas, pues, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas mexicanas? Pues, ¿no? O sea, a mí me parece que estamos en ese florecimiento de unas otras narrativas y que eso es muy interesante. Pero ese florecimiento está siendo también peleado, es decir, somos el país del narco, el país de solo color sepia, ¿no? O sea, de la imagen solamente es color sepia, el piso es solamente árido, es desértico, o concreto gris o desértico. Conviene preguntarse cuál es la narrativa, es decir, qué nos representa. Y hay una cosa muy interesante que ha ocurrido este sexenio, que es que estamos muy orgullosos de ser México en este momento. Y luego le echas tantito lente al mundo y dices, no manches, Europa se está derechizando. ¿Qué onda con Estados Unidos y Canadá? ¿No? Es decir, bueno, ya no nos quedamos Argentina, etcétera, que está en un momento, digamos, específicamente de crisis, pero el norte global que pensábamos que se le estaba pasando bomba, resulta que no se le está pasando bomba y que tiene problemas francamente serios. ¿Cuándo habíamos vivido esta generación un peso fuerte? Nunca en la vida. Y eso se siente bien, pues, ¿no? Independientemente de que ahorita suba 2 pesitos o baje 2 pesitos porque les da susto la reforma al Poder Judicial, ¿no? Tenemos una moneda fuerte, una economía fuerte, etcétera, 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 etcétera. Y eso nunca lo habíamos vivido, es decir, habíamos vivido constantemente en crisis desde que yo me acuerdo, pues, ¿no? Desde que tengo uso de memoria. Entonces, pues ahora, ¿y qué pasa si ahora México es eso? Pues, ¿no? Y además de todo, hemos estado teniendo un gobierno que contesta, que funciona, ¿no? Un presidente que hace, pues, hoy en la mañanera pasó algo muy bonito de una mujer justamente que viene de Canadá, una reportera que venía de no sé qué medio canadiense, o estaba reportando algo con relación a Canadá y que decía, hay mucha gente que está en Canadá que se quiere regresar a México, porque ya no se le está pasando bien y está viendo que México, ¿no? Tendremos que hablar de los que han regresado a Estados Unidos en este sexenio, que no son pocos, pues, ¿no? Es decir, hay una cosa que está pasando que es interesante. Ni que decir de los nómadas digitales que se lo han pasado bomba aquí, etcétera, pero de nuestros propios connacionales que están viendo la posibilidad de que es mejor estar en México que donde estaba, pues, ¿no? Y que además dicen, quiero volver a mi país, pues, no quiero volver al calorcito, etcétera, etcétera. Entonces, y eso también, Ana Francis, que mencionas, es súper importante porque habla justamente de este arraigo cultural, pero también vale la pena mencionar todas las transformaciones que tenemos que hacer para que todo ese discurso, la misma narrativa que tú estás mencionando, se pueda transformar. Porque en esa narrativa antigua, anterior, esa sepia en blanco y negro, las mujeres no protagonizábamos, ¿no? Por supuesto. Y ahora estos cambios me parecen importantes. Yo la pregunta que te quiero hacer a ti, muy específicamente, porque creo que tienes todos los argumentos, ¿no? a la mano, muy cercanos, al haber sido tu presidenta de la Comisión, ¿no? de Cultura, Igualdad de Género. En ese sentido, Ana Francis, ¿cuál es tu diagnóstico de estos 6 años vividos? Obviamente hubo muchos cambios, hubo muchas cosas que se fueron transformando en este ámbito de la gente que trabajamos en el arte y la cultura. Pero ese diagnóstico que tú hoy tienes, que a mí me parece
fundamental para lo que viene. ¿Cómo lo planteas? O sea, ¿cuáles son estos elementos que son tus problemas? Y ante eso, ¿cuál sería un posible planteamiento viable? Yo te diría, o te haría la pregunta, ¿México es un país machista o es un país con cosas machistas? Porque vimos una votación masiva por una mujer. La mayoría fue hombres. Y yo lo vi en los últimos meses a nadie diciendo que se vaya a la cocina. A notar, o sea, claro, hubo un montón de cosas, ¿no? De estas cosas que no se ven tanto, etcétera, de hombres y mujeres, ¿no? Solamente de hombres, ¿no? De machineses, etcétera, y hay un montón de comportamientos machines que vamos a tener que ir mirando, ¿no? Mirando y etcétera, y deconstruyendo, etcétera. Pero el otro día cotorreando con unos chamacos de izquierda, bueno, chamacos entre los 30 y los 45 años, hombres de izquierda, que hablaban justamente al día siguiente de la elección, ¿no? Estábamos todos muy felices y muy así. Entonces ellos hablaban de la posibilidad de un Estado abrazador, de la posibilidad de un Estado cuidador, pero eran ellos los que hablaban de eso. Entonces yo les decía, fíjense qué interesante, que para los hombres tener un Estado abrazador y cuidador también es una línea, es decir, también era necesario, pues, ¿no? Entonces me hago esta pregunta y esta pregunta se la hacía a mi esposa mientras salíamos del Zócalo, después de escuchar a Claudia el día del triunfo, bueno, ya en la madrugada del triunfo, pues, ¿no? Y que veníamos todos en la calle de Madero celebrando y gritando, y, ¿no? Cientos de personas muy felices. Y entonces me decía mi esposa, es que México ya no es un país machista, hay que quitarnos esa narrativa y no sé qué. Claro, a ver, tiene sus limitaciones. Sí, ¿no? Eso es demasiado arriesgado. Es demasiado arriesgado, pero quizás sí vale la pena pensar que probablemente es bastante menos machista de lo que pensábamos, y que a quién le conviene que sigamos pensando que es profundamente machista. ¿No? Es decir, a quién le conviene considerar que no tenemos aliados las mujeres. Yo me haría esas preguntas, pues, ¿a quién le conviene pensar, a quién le conviene que creamos que no podemos hacer alianzas, que no es también necesario para los hombres el abrazo y la matria? Pues no, decían, es un estado ¿cómo se dice? Matriarcal, o es un estado maternal. Pues ¿cuál es la diferencia? Claro. Y maternal en el sentido amplio de la palabra, es decir, en el sentido cuidador. Pues, ¿no? Entonces, y luego te pones a pensar, digo, cualquiera que hayamos platicado o echado netas con algún buen amigo, pues te va a contar que su secundaria tuvo que pasar unos ritos de transición de película de terror, pues, ¿no? Entonces, vale la pena ver que a lo mejor también está ocurriendo todo un movimiento de hombres que no quieren eso, o sea, que lo que buscan es amigas, que lo que buscan es aliadas, compañeras de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de su orientación sexual, etcétera, sino nada, de una sociedad más pacífica, ¿no? Y que no tiene ningún problema en tener una presidenta. Claro. Y que no tiene ningún problema en tener una jefa de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, me parece que Santiago Taboada apeló al voto machín, ¿no? O sea, porque siempre se presentó en esta nosotros que le vamos a somos los ¿no? Toda su campaña fue así, de aquí la traigo más larga. Apelando claramente al voto machín, que seguramente, pues sí hay señores. Lo respaldó, en esta cosa, pero es interesante pensar que no son mayoría. Y eso es brutal. Y eso, por ejemplo, ¿cómo va a...? O sea, ya hay un diagnóstico. Sin embargo, una pregunta. Esa es la pregunta. Somos un país tan machín como se suele creer, pero hay que irnos y voltear un poco a las realidades. A ver, en México, ¿cuántas directoras de cine pudieron hacer sus películas? ¿Cuántas directoras? Más, sí, claro, exactamente. Te voy a decir, en todo lo que tiene que ver con apoyos del gobierno, creció muchísimo la participación de mujeres porque era fuerza, ¿me explico? Y tenemos la tendencia de creer que esto va a ir creciendo también, por supuesto. Yo busqué datos en relación a la dirección de cine
a la dirección de escena, de teatro, al guión de teatro, etcétera, en las instancias de gobierno estaban absolutamente paritarias. Hace un año busqué esos datos. Y de exposiciones, por ejemplo, Pero privado, museos, galerías, ahí se sigue viendo. En privado se sigue viendo la se sigue viendo la diferencia brutal. Ahí sí, y entonces la iniciativa privada no solamente en las artes, no va a la par. En todas las áreas no va a la par de cómo va. en esa parte específica, en esa área, pero también en la otra, ¿cuáles son las posibles estrategias que, habida cuenta de cómo estamos ahorita, se van a poder como instrumentar para que tengamos otros 6 años que justamente la comunidad artística y cultural pues nos sintamos abrazada, ¿no? Nos sintamos atendida, ¿no? Y no porque el gobierno deba de... No, también que el sector privado tenga sus cotos de participación, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación civil, donataria, autorizada, y todo suena muy bonito, pero ¿qué crees? Que no hay esta cultura de la donación en México. Y tú llegas a una empresa a decirle, oye, pero tú decías que tú querías tener voz y voto en a dónde van tus impuestos, ¿no? Que no nomás es decir, ay, pues yo los pagué o no los pagué, o pues aquí hay un ejemplo, esta y todas las otras asociaciones civiles en materia cultural, que somos un montón, ¿no? Y que pues de pronto cuesta mucho, eso es otra chamba enorme, ¿no? Entonces justamente por eso te digo, en estos momentos, en estos 6 años, ¿qué tiene que pasar o cómo podemos empezar a picar un poco por aquí y por allá para que también la gente vaya despertando y diga, no, espérate, no nada más es su tarea, es nuestra tarea, porque tú como persona física también tienes la posibilidad de hacer un donativo y decidir, oye, bueno, yo este pedacito de lana que tengo que pagar de impuestos, pues ¿qué crees? Que yo lo quiero poner pero ahí, no es un donativo, ¿no? Es decir, es decidir dónde van tus impuestos. Exacto. Pero no estás donando de tu dinero. Exacto. En realidad decides a dónde van tus impuestos, que es una cuestión importante. Sí, porque además ahí no estás tú decidiendo, sí, pero tú haces esto. No. Pero no es un donativo. O sea, no es de mi lana. Es de la lana del pueblo. Aunque ahora se mantiene como la figura del donativo. Pero porque yo te voy a dar un recibo. Si es deducible de impuestos. Que es deducible de entonces impuestos. No es donativo. Y que aparentemente, pues por eso soy donataria. Claro, pero eso funciona. No. Ahí está. No. Por eso te digo, decir, es parte de las cosas. Es parte de la zanahoria con la que estuvimos funcionando en el periodo neoliberal, que hay que quitarla porque no es cierto. ¿Y qué estrategias se usan para transformar eso? A mí me parece que hay que entrarle con el empresariado desde otros lugares. Por ejemplo, unas conversaciones que yo empecé a tener con las cámaras empresariales es, ¿qué pasaría si tú donas dinero para el arte, al que tú quieras? Pero donas dinero de tus ganancias, no de en vez de impuestos, no en vez del IES, no sé, nada, de tus ganancias, donas, ¿no? Y entonces adquieres una especie de certificado de empresa culturalmente responsable, que si quieres ser proveedor del gobierno, que es un buen negocio, tienes un puntito extra, tienes una estrellita extra por ser un proveedor culturalmente responsable. Entonces dije, podríamos comenzarlo, y me dijeron, no suena mal. A ver, nosotros, eso me dijeron estos empresarios con los que platico, nosotros siempre queremos hacer negocio. Es que justo. Fin. Sí, porque ahí hay dos también lenguajes, me parece, ¿no? Sí. Uno llega acá vendiendo el alma y entonces la idea y el proyecto, y de pronto nos falta, o bueno, hablo en primera persona, no lo voy a generalizar, el tipo de cosas que quiere escuchar el empresariado, porque no le importa tanto el para qué quieres esto, sino, a ver, tú dime números, tú dime a cuánta gente vas a... Pero eso tampoco es cierto, ¿no? O a mí en qué me va en un momento a beneficiar, pero eso sí lo piensa. Claro, pero por eso me parece que es momento de empezar a pensar en los otros beneficios. Exacto. ¿Qué es el beneficio comunitario? Claro. ¿No? Claro. Es decir, el beneficio de participar en tu comunidad, de hacerle un bien a la humanidad, digamos, por un lado, y por otro lado, bueno, tener un puntito extra para que a la hora que concurse yo tengo estrellita, no está mal, no está mal. Y a mí ahí me sorprende muchísimo un dato. Hace 6 años, terminando la elección,
recuerdo que salió en varios sitios una cuestión que era que en los buscadores de Google se había exponenciado la búsqueda del concepto neoliberalismo en coordenadas dentro de la República Mexicana. Entonces dices, ¿cómo está sucediendo el que tú manosees un concepto como neoliberalismo y de pronto se habla, no, es que los neoliberalistas, pero no tener la claridad de lo que eso significa y que de pronto existe esta duda en un grueso de la población que quieran decir, espérate, ¿de qué en verdad estamos hablando? Y en esta, las búsquedas que se exponenciaron fueron marxismo, socialismo y comunismo casi por igual, ¿no? Entonces yo decía, qué bonito, porque cómo son estos argumentos que de un lado y del otro, dejándolo en un burdo binarismo que también habría que desmenuzar bastante, pero que dices, es que como tenemos miedo a cosas que no son desconocidas en ese sentido. Y entonces entrarle es abrirte a la posibilidad de eso, de moverte desde un lugar donde dejas el miedo un poco de lado. Porque además, ¿cómo hemos venido viviendo una cultura de miedo? En todo sentido. O sea, en tanto que mujeres salían a la calle, te da miedo. Te da miedo el gobierno, te da miedo la judicial, te da miedo la milicia. Es decir, hemos vivido inmersos en culturas de miedo. Y ahora, la gran pregunta es, ¿y a quién le conviene que vivamos? Sin duda. En cambio, cuando empiezas tú a moverte desde otro lugar, a partir de una confianza, de una esperanza incluso, que son conceptos muy abstractos y la gente te dice, ya te vas a empezar ahí. No, es que cuán importantes son. Y se demostró que la mayoría de la gente está aquí en México, está ahí. Sin duda. Y es que eso a mí me esperanza muchísimo, porque me esperanza muchísimo. Nos esperanza porque da sentido de identidad. Porque da sentido de vida. Deja tú de identidad. O sea, que bueno, sí, que está. Y se decide, aquí cómo estamos, estamos esperanzados. Ok, paso. Sí, pues movernos. Y entonces desde ahí acercarse eso al grupo empresarial y empezar a tener estas conversaciones, que yo creo que sería lo más importante, y tratar de todas partes irnos quitando estas vendas. Al fin y al cabo, una de las cosas que he descubierto en estos 3 añitos de diputada, cuando tú conversas con los empresarios, la mayor parte son personas que lo que querían era hacer una empresa y hacer el bien para desarrollarse, ¿no? O sea, para sentirse bien con sí mismos y hacer una empresa, ¿no? Y son líderes sociales, ¿no? Es decir, porque lideran sus empresas, etcétera, etcétera. Y lo que en realidad quieren es vivir en paz. La mayor parte. Hay unos hojaldras inmensos, pero hay unos hojaldras inmensos en todos lados. Pues sí. Entonces, también es como romper el, ¿no? Claro. Y pues ir acompañando a la banda a hacer otras cosas, ¿no? Es decir, no, nunca le has donado dinero al arte. Jamás, güey. Claro. Y si sí, claro. ¿no? Y si quisieras que va a pasar. Y si quisieras que va a pasar, pero además si te conectas con esta determinada galería, ¿no? Y si te das cuenta que gente que hoy, Ana Francis, en muchos lugares, porque lo hemos visto, hemos ido a llevarles la revista, a llevarles, digamos, el mensaje, porque ahí va justo una narrativa de hay que considerar la inclusión, la perspectiva de género, la no discriminación, toda esta narrativa que para nosotras es pues pilar de la revista, la hemos ido a llevar a un montón de sitios y la gente nos dice, oye, pero ¿y yo me puedo dedicar a hacer eso? ¿Yo me puedo dedicar a ser una persona creativa? ¿Voy a poder vivir de ello aquí en este lugar? Pues sí, pero en efecto, sí, solo sí, logramos reunir ciertas condiciones, que hasta ahorita que terminamos estos 6 años, todavía no lo hemos hecho. Claro, pandemia, 6 años es nada contra 89 o 90. Y siempre tenemos que pensar en derechos universales, es decir, no necesitamos, no podemos construir un acceso a la salud específico para artistas, sino tiene que haber un acceso a la salud universal, en donde entremos también. Pero que también entremos, justamente. Claro, pero los artistas y los que van con su carro diciendo se compran colchones, etcétera, etcétera. Claro. Porque el trabajo de ellos es importante y el nuestro también. Y aquí, ¿no? Entonces, como quitar esta idea otra vez de que somos tocados por el halo divino, ¿no? Sino simple y llanamente, porque además, ¿qué creen? Nos engañaron. No somos tocados por el algo divino, no tenemos pensión, no tenemos acceso a la salud, no tenemos jubilación. Es decir, tenemos los mismos pedos que el señor que dice se compran colchones, etcétera. Exactamente. Y ni siquiera nos hemos organizado sindicalmente, etcétera, etcétera, o bueno, hemos ido haciendo. Y hasta el día de hoy sigue la misma que hemos dicho desde el número 1 de la revista. La gente llega y le dices, mamá, papá, ya decidí, voy a ser escenógrafa.
te vas a morir de hambre, bestia, escoge otra cosa, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es súper importante. Todo eso que tú mencionas es importante, pero también es importante que la gente pueda elegir dedicarse a eso, porque hasta el día de hoy no se puede. Digamos que es complejo, pero exacto. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que me entusiasma, que es tanto de Clara como de Claudia, esta propuesta de entrar a las escuelas, ¿no? Tanto de hacer, de alargar el tiempo de las escuelas con arte y con cultura, como esta propuesta muy puntual de Clara de entrar de manera radical y contundente. Que haya las escuelas de arte. No, que haya arte en todas las escuelas. Sí, desde luego. Y además escuelas de arte, pero que haya, sí, pero lo que es fundamental es que toda persona pueda aprender, que tenga un acercamiento importante en su educación básica al arte. Y yo ahí regreso, y perdón que sea reiterativa con este sociólogo, pero lo he retomado recientemente y me da cada vez más luz en todas estas cuestiones, porque él habla del concepto de hábito, ¿no? Que es esto que a lo largo de una repetición se va volviendo una costumbre, ¿no? Y por otro lado habla de la noción de gusto, y que también eso es para él un diferencial en términos de clase, ¿no? Socioculturalmente hablando. Pero todo esto está en esto que acabas de plantear. ¿Qué diferencia puede haber en determinados tipos de institutos, escuelas, en donde eso jamás nunca fue una posibilidad, ni se les presentó el abanico completo, ¿no? Es decir, ya partías tú de un sesgo muy marcado. En cambio, me parece esencial esta parte, porque es ir rompiendo esas barreras que determinan estas entradas, estos accesos, estas fuentes de posibilidad de que eso sea cada vez más. Siempre hablamos de creación de públicos, ¿no? Y hemos implementado 3.250.000 estrategias fallidas para la creación de públicos, es decir, no sostenibles, pues, ¿no? ¿Qué mejor creación de públicos que hacer que para todas las personas el arte y la cultura sea parte de su vida cotidiana? Clara Brugada habla de los derechos culturales no existen si no están a la vuelta de la esquina, pues, ¿no? Entonces, y tiene toda la razón, es decir, si a la vuelta de tu esquina no puedes ir a ver algo, no puedes disfrutar algo, no puedes tomar una clase de algo como parte de tus derechos elementales de vida, pues entonces, ¿de cuándo acá vas a conocer el deporte, o de cuándo acá vas a conocer el arte y la cultura? Y en ese sentido, convertirlo en parte de tu vida cotidiana. Sí. Quienes hemos tenido acceso a mí, de chiquita pues me llevaban al teatro sí o sí una vez a la quincena. Cada domingo me llevaban o a un concierto o a un museo, ¿no? Etcétera. Entonces pues es parte de mi... Después elegí el oficio, digamos, pero pues sí, siempre quiero ir al teatro, o quiero ir a un concierto, o quiero ir a ver danza, o quiero ir a una galería, o quiero ir a ver, ¿no? Y me coloca en otros lugares y en otros espacios. Es un tiempo de paz y de contemplación, etcétera, etcétera. Pero pues sí, lo aprendí desde chiquita, o leer novelas, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Entonces, pero qué importante que eso mismo se pueda hacer en la educación básica. Exactamente. Fíjate que estuvimos la semana pasada, nos invitaron a platicar con el estudiantado de la FES Iztacala, y después de estar hablando de la revista y de lo que buscar, todo este rollo, ¿no? Y de pronto nos dice la directora de Relaciones Institucionales, pues les tengo una noticia para que se la sepan y que nos da mucho orgullo decirlo. A partir del próximo semestre se va a institucionalizar ya una materia de género, porque entendimos, entonces los mensajes sí pasan, entendimos esa necesidad, ¿no? Entonces, y va a atravesar todas las carreras, que yo considero que en algunas universidades privadas, que ya está pasando y lo hemos ido constatando, pues eso es algo que tiene que ir incrementando, que es lo mismo que la educación artística. Totalmente. Entonces, o sea, en las universidades, en las prepas, etcétera, debería de haber compañías de teatro, de danza, orquestas, etcétera, de los propios estudiantes universitarios que están estudiando química. Claro, pero que se mueven en un mundo en donde todos convivimos. Exacto, es decir, pero que forman parte también de la orquesta, que no, claro. Ahora, esa es una estrategia. Esa es una estrategia, nos vamos a la educación y claro, la formación desde las infancias, órale, ¿no? Otra estrategia muy importante es justamente la estrategia territorial. Clara Brugada es la maestra de eso. Su metodología es asambleas, no sé qué, para ver un montón de cosas, y en la asamblea les dice, ¿qué quieren? ¿Compañía de teatro, de danza, orquesta? ¿Qué? No, pues orquesta.
el martes viene el maestro y Claro. empiezan las clases, Claro, pues, ¿no? claro. Y nos vemos en la Utopía. 150 orquestas comunitarias, pues, Sí, ¿no? claro. Que además están programadas en los distintos eventos de la alcaldía, etcétera, etcétera. Entonces van tocando. Entonces tienes al señor que es taxista toda la semana, pero los jueves no sé qué, y entonces toca el cheque. Y es muy chistoso porque estábamos viendo hace un par de números, en el número 5 me parece que sacamos justamente este artículo que hablaba sobre los pilares, ¿no? Y luego en esta revista tenemos un artículo, se habla como la FARO, ¿no? La FARO Quintana Roo, por ejemplo, que estuvimos allá viendo todo lo que implicaba, y de pronto yo aquí oigo, no, pero es que ya se pasan, a ver, está la Casa de la Cultura, a ver, y está la FARO, y están los pilares, o sea, es una repetición, y yo digo, hacen falta todavía, y muchísimas cosas más. Lo que pasa es que también me parece, y ahí sería muy bueno notarlo, lo que tú estás diciendo, pues ¿qué te falta en las orquestas, no? Pues una buena dirección, ¿no? Entonces, ¿quién tiene por ahí todo? Claro, a ver, falta oficios, es Pues decir, sí. ¿cuántos van a caer Pero los acá, públicos en 10 minutos? ¿Quién nos va a orquestar todo eso? Pues tiene que ser alguien, evidentemente, ¿verdad? Tiene que ser alguien que pueda, que le sepa y que sepa orquestar, porque claro, tienes muchos instrumentos por ahí y mucha gente, quieres más por supuesto, pero ya por lo que tiene, empezar a dirigirles, porque en efecto cuando no, pues hay desarmonía, ¿no? Y ahí ya no hay concierto y suena gacho, pero entonces pues eso justamente, ¿no? Y a mí me parecería muy bonito cerrar, no sabemos qué vaya a pasar cuando este número logremos sacarlo, ¿verdad? Porque puede ser el siguiente mes o el siguiente, pues cuando caigan los dineritos y hallaremos los esfuerzos, Ana Francis, pero sí nos gustaría que al menos estas audiencias se queden con un mensaje tuyo. Si tú hoy tienes tu bolita de cristal y dices, yo podría llegar, ¿por qué no?, a ser una buena directora de orquesta de los temas culturales, ¿no? ¿Cuál sería así como tu planteamiento muy específico para que nos entusiasmásemos? Bueno, creo que mi primer planteamiento y mi primera causa son los derechos laborales, ¿no? O sea, que los trabajadores del arte, hacer todo lo posible para que los trabajadores del arte y la cultura formemos parte de las personas trabajadoras que tienen una vida más o menos digna, que tienen acceso a vivienda, a salud, a pensión, a seguro de incapacidad, como todas esas cosas que son el piso mínimo. O sea, que no los tengamos es el piso mínimo. Entonces, creo que esa sería como una lucha para mí muy importante. Y dos, el acceso a la cultura de la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Porque si tienes cultura cerca, tu vida es mucho mejor. Fin, pues no hay mucho ahí que buscarle. Y en ese sentido, pues es un gran espacio para el reconocimiento de todas las culturas posibles. Pues, ¿no? Esta ciudad, pues, te levantas una piedra y hay una vena cultural brutal. No es que haya que llevar la cultura, no hay que descentralizar la cultura existe. Lo que hay que hacer es apoyar y fomentar donde no está apoyado y fomentado. Exacto. ¿No? Punto, pero de que están, a ver, o sea, han sido, por ejemplo, encuentros fantásticos en qué pasaría si las grandes personas coreógrafas, que son muy renombradas y muy acá, se echaran un intercambio con la cultura sonidera. Tal cual. Claro. ¿Qué pasaría de esa conversación? ¿Qué pasaría? Pues, ¿no? Ya no digamos musicalmente hablando, o sea, pero dancísticamente hablando de esa conversación, ¿qué pasaría? Pues, ¿no? Y así. Sí, porque eso implica reconocimiento y eso implica diálogo, que yo creo que es hoy por hoy lo único que nos puede conducir pero a además un diálogo muy divertido, porque si el sigues viendo a los y el mismos, reconocimiento de la otredad de su punto más real, pero porque entonces, si ahí tú en el discurso lo podemos decir. si tú eres un artista muy, tú las traes y solamente dialogas con los mismos, te vas a Nueva York, etcétera. Bueno, pues ¿cuántas veces más te vas a ir? Así es. ¿Otras 15? Así es. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Y qué pasa si dialogas con quien nunca has dialogado? Así es. Y ves qué rayos están haciendo porque bailan increíble. Sí, así es. ¿No? ¿Y qué están manifestando y qué están representando? Y sobre eso construir, Total. ¿no? Pues Diálogos posibles, ¿no? Eso, a seguir dialogando, a seguirnos también incomodando, Sí. y a seguir trabajando por eso que es el bien común, ¿no? Que verdaderamente podamos caminar esos
esos pasos y yo creo que hacia allá va esto. Así que enhorabuena por lo que venga y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que sin duda, Ana Francis, lo que venga va a ser bueno, nos da muchísimo gusto y además, pues eso, un reconocimiento, porque creo yo que he también formado parte de estas iniciativas que tú has tenido desde los parlamentos y todo eso, que me parece que dejan huella, ¿no? Y que hay mucha gente que sigue adelante, ¿no? Y que cree en esto. Entonces, finalmente, pues eso, muchas gracias, Ana Francis, Gracias. mucho éxito para lo que venga, que sin duda, te repito, será muy bueno, y pues que tengamos más noticias, más Antidogma por delante. Sin duda. Y agradecer a Armando Martínez y a ArtSpace México por el espacio y a Esperanza Islas que está ahí detrás de cámara dirigiendo todo esto. Gracias.